Bueno, es un placer recibir aquí en La Mañana en Casa a Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que viene a presentar su libro Sicarios. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Me quedé con la Perdón, duda. Gustavo, te juro que estamos serios ahora, no te puedo... Pero me quedé con la duda de la palangana y la foto de la palangana. Esa dejala quieta porque mirá que después que una vez que la ves, es como los gurises, después tenés sueños, después soñás. Mejor no te conviene. Gustavo, ¿cuántos protagonistas hay en este libro? Partís de algunas preguntas bases y tenés más de 45 horas de grabación de entrevistas con estas personas. Sí, este libro, Historia de Sicarios, tiene 6 capítulos. Cada capítulo es una historia de un caso real y donde hay entrevistas en profundidad y reconstrucción de la historia de vida de los sicarios, tanto los autores intelectuales como los autores materiales de esos hechos. El objetivo de esto no es poner a los sicarios y a estos delincuentes que han hecho realmente aberraciones en ningún podio ni ningún lugar de destaque, sino es tratar de comprender la mentalidad criminal, poner en foco, en conocimiento también que el fenómeno del sicariato excede lo que la gente puede llegar a pensar inicialmente, que es un tema vinculado al narcotráfico, ejecutado por hombres jóvenes. Eso te iba a preguntar, ¿qué calidad de sicariato hay aquí en el Uruguay? Bueno, aquí el fenómeno del sicariato es un fenómeno que tiene su origen en Roma, empecemos por ahí. La palabra sicario viene del latín, de asesinatos políticos que cometían en el Imperio Romano con una especie de cuchillo largo que se llamaba sica. Y después que lo mataban a la persona, dejaban el arma en el lugar para que se supiera que eso era en esa dinámica. Aquí en Uruguay, los casos que están relevados aquí, que son los primeros 6, porque yo reconstruí más de 18 casos emblemáticos, algunos tienen que ver, la motivación, algunos tienen que ver con una disolución matrimonial, problemas conyugales que terminan en que, por ejemplo, uno de los integrantes de la pareja resuelve contratar a sicarios para matar al otro. Hay otros que tienen que ver con problemas económicos en las familias, algunos que llevan a disputas de alguna deuda y otros de casos vinculados a herencias. Y hay otros casos que sí que están vinculados directamente al fenómeno del narcotráfico o el microtráfico. Hay algunos de estos sicarios, tanto ejecutores como ejecutores materiales como ejecutores intelectuales, que nunca antes habían tenido ningún tipo de vinculación con el crimen. Ninguna. Y de repente, por ejemplo, el primer capítulo es una profesora de biología, 40 años de edad, era docente en el Centro de Profesores de Rivera, estaba haciendo una maestría en educación en una universidad privada y resuelve matar a toda la familia de su cuñado, a todos, por una herencia. Y en Rivera, ella contacta a una persona que era su jardinero, comienza a conversar con él y le plantea la posibilidad de, por dinero, matar a alguien. Y después hacen una prueba, pero ven que no funciona muy bien, entonces le pide que consiga otro y consigue. Y después, para asegurarse, le pide que haya un tercero y consigue. Y entonces, en el libro lo que hay es tratar de entender cómo esa oferta y esa demanda se encuentran. Había un niño en ese caso, ¿no? Había un niño, sí, que fue terrible, que los sicarios se negaron a matar y lo termina asesinando ella con sus manos. Una historia patética. Terrible. Nos visita Gustavo Leal y tiene una presentación, por favor. Casi desde que nació, allá en Tacuarembó, el viernes 13 de diciembre de 1968, Rubén Gustavo Leal Fuentes, hijo de Berta y Julio, quería ser jugador de fútbol como Fernando Morena. Cuando la familia se mudó al barrio Sayago de Montevideo, se le ocurrió que sería médico, pero la formación con los salesianos del Colegio Pío, donde cursó primaria y parte del liceo, lo acercaron al trabajo social, al punto que a los 16 les dijo a sus padres que iba a estudiar sociología para conocer la realidad y así poder cambiarla. Por ese entonces, Gustavo trabajaba junto a un feriante del barrio y en una avícola. Más tarde fue también vendedor de publicidad y empleado en una inmobiliaria, hasta que se recibió, siendo el primero en su familia en obtener un título terciario.
Por entonces ya trabajaba en los primeros proyectos de la ONG El Abrojo, enfocados en la promoción y organización del barrio 40 Semanas. Gracias a un concurso de la UNESCO consiguió una beca para cursar una maestría en comunicación en la Universidad Católica. Poco después, siendo consultor de varios organismos internacionales, estuvo en contacto con la pobreza extrema en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Panamá, entre otros. En 2012, tras haber sido director del Observatorio Montevideo de Inclusión Social, comenzó a trabajar como asesor del Ministerio del Interior para ser asignado más tarde como director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Convencido de que no hay barrios violentos sino violentados, durante su gestión sirvió como vínculo entre las demandas de los vecinos y la policía, trabajando permanentemente en el terreno, a veces enfrentando casos estremecedores. Uno de ellos, en el que un niño de 12 años fue herido por un sicario que se equivocó de blanco, lo llevó a publicar Historias de Sicarios en Uruguay, un libro en el que reúne 45 horas de entrevistas y análisis de expedientes judiciales relacionados a 6 situaciones en que intervinieron asesinos a sueldo. Es un libro que no le hubiera gustado escribir y que estuvo a punto de no publicar, pero resulta necesario para entender un fenómeno cada vez más común y que trasciende las clases sociales. Son casos que Gustavo Leal vivió de cerca y que realmente le duele conocer tanto. O sea que esa última frase de la presentación me dejaba pensando en que a veces la ignorancia hace que uno duerma un poco mejor. ¿Cuánto pesa conocer tanto sobre la delincuencia en nuestro país? Es un proceso interno complejo, perturbador muchas veces. Conocer cara a cara a algunas de estas personas y estas realidades, así como otras que me tocaron vivir muy violentas y complejas hasta personalmente, a uno le lleva también en primer lugar, a valorar la vida, cada momento, a vivir la vida a tope, porque el fracaso, en todo caso, siempre es no jugársela, es no tomar una decisión. Y el valorar la vida también lleva a tomar una distancia ética y moral sobre muchas de estas cosas. Yo repito, estas personas que negocian en vida la muerte y negocian el precio de la vida de alguien al cual ni siquiera conocen, es gente que realmente necesitamos comprender cómo es que toman ese proceso de decisiones, porque parte de lo que plantea el libro es de que en la vida cotidiana estamos bastante más cerca de posibilidades de encontrarnos con sicarios que lo que nosotros imaginamos. O capaz que somos capaces de matar también. Sí, claro. Contabas esa historia al principio de esta entrevista. Sí, sí. Pero también, por ejemplo, hay casos de un hermano que resuelve matar a su otro hermano, que era policía. Él venía de una familia, venían de una familia muy acomodada, un médico, el padre había sido un médico muy prestigioso, dejó un par de apartamentos en los cuales discutieron y él, el autor intelectual, que era un taxista, recorre algunos barrios de Montevideo buscando a un sicario como quien está buscando, digamos, no sé, un sanitario o un albañil para hacer una refacción, y al tercer día le dicen, vaya y pregunte por fulano de tal, en tal lugar, y ahí comienza una historia donde personas justamente que no estaban vinculadas resuelven que hay una disputa que la pueden solucionar de esta manera hiperviolenta. Y lo trágico de esta circunstancia es que encuentran. Porque, a ver, alguien puede tener un problema personal con alguien y se dice, yo a este lo mato, ¿no? En una ira. Pero resulta que después se empieza a pensar y dice, lo voy a hacer. Bueno, pero si uno empieza a suponer que si no tiene un vínculo directo con el fenómeno de la delincuencia, ¿dónde va a encontrar un sicario? Y resulta que se encuentran porque hay personas que a veces son sicarios potenciales, que nunca participaron de una actividad criminal, pero que en el libro es la primer
es el primer vínculo, tanto el autor intelectual como el material que tienen. De hecho, en este caso, corríjame si me equivoco, pero no le había dicho al sicario que se trataba de su hermano. Claro, el sicario sostiene de que lo había engañado, que no le había dicho que era su hermano y tampoco le había dicho que era policía. Y esto último sí es cierto porque el sicario luego que mata se da cuenta por la información que empieza a circular, porque ese homicidio quedó grabado en una cámara de un comercio que estaba enfrente del lugar donde sucedió y rápidamente los canales de televisión, creo que el primero que lo tuvo fue el Canal 10, lo pusieron a media tarde, pusieron esa escena. Y había muchas sospechas de qué podía ser, porque el hombre era policía, capaz que era un tema contra la policía, y el sicario, uno de los errores que comete es que comienza a extorsionar al hermano por teléfono y le pide más plata. Porque en el mundo del sicariato los códigos obviamente que no existen, pero tampoco existen entre las personas que hacen el acuerdo. Aquí, después que le había pago y todo, él empezó a chantajearlo y le dijo, ah, no, pero ahora que yo sé que es policía, esto vale más. Y bueno, esas personas hoy están presas y con largas condenas. Gustavo, desde tu experiencia, por lo que vos estás contando, ¿no? Todo este derrotero que una persona comienza para buscar un sicario, ¿facilita la investigación? No, realmente yo me saco el sombrero por los oficiales de la policía y los fiscales que han investigado algunos de estos casos, porque son realmente complejos. En el libro, por ejemplo, está el caso de la muerte del hincha de Nacional en 2019 en los festejos del Clásico por 8 de octubre. Ahí lo que hubo fue un jefe de una barra brava que hoy va a estar preso hasta que tenga 73 años, que llama por teléfono a una persona que conocía, porque ahí sí ambos eran delincuentes. Desde la cárcel, ¿no? Desde la cárcel lo llama. Esa persona, ese sicario, va junto con su pareja, que a su vez es la hija de un narcotraficante muy importante en Cerro Norte, que también hoy está preso, y la orden que tenían era vaciar un cargador a una multitud, con 7 balas. Podría haber sido una masacre. Lo fue, de hecho, porque mataron a una persona, y ya eso es una masacre, y hirieron a 2 personas más. Pero realmente la investigación de estos hechos, así como fue, es realmente difícil porque muchas veces sale de los parámetros de lo previsible. Sale de los parámetros de lo previsible. Hay otro caso aquí que ocurrió en pleno Pocitos. Una pareja, el arquitecto, ella contadora. El arquitecto tenía un amante. Habían tenido una pequeña hija. Tenía una hija pequeña, tenía 2 años. El matrimonio ahí empezó a funcionar mal y la amante y el arquitecto resuelven asesinar a la esposa y contratan a un sicario y en 3 oportunidades intentan matarla, porque en las dos primeras fallan. Primero ingresan al propio apartamento a matarla, después la mujer estaba en el CTI, en el Hospital Británico, ingresaron al Hospital Británico vestidos de enfermeros, y bueno, después hubo un tiroteo final en la zona del Parque Valle. La investigación de esa escena fue complejísima, porque es difícil imaginar inicialmente que el responsable era el esposo, que además la primera vez que quiso matar a su esposa era el día del aniversario de bodas. Entonces le dijo que iban a salir, él la esperó, él llegó antes a la casa, se cambió y sacó el auto. Dijo, yo te espero afuera. Pues la señora trabajaba en un banco, entonces llegó justo para cambiarse. Dijo, subí al apartamento que yo te espero afuera, así nos vamos enseguida. Y en el apartamento le había dejado la puerta abierta y le había dado las llaves al sicario, que yo entrevisto, para que la matara. Y le dio 2 tiros y pensó que estaba muerta. Entonces, en el libro, el libro no es un libro de la Crónica Roja, es un libro de la naturaleza humana y habla de la maldad, habla de la codicia, habla del desamor, del desapego, y habla de los valores que se construyen en el mundo de la delincuencia. Porque
para transformar algo hay que poderlo conocer. Si nosotros no conocemos la situación de la sociedad, es muy difícil que la podamos transformar. Entonces, a veces pensamos que para prevenir determinadas situaciones hay que hacer algunas cosas y a veces le estamos errando. Incluso los propios investigadores se encuentran con un fenómeno de esto y capaz que dicen, este debe ser como en el esquema a veces, es el cuidacoche. Desconfiemos del cuidacoche o desconfiemos de alguien que sea hombre, joven y pobre, porque seguramente Eso es así. Las miradas van hacia ahí. Y bueno, no siempre es así. No, y después quiero hablar de eso contigo. Pero nada, nos queda una pregunta más con respecto a esto. Digo, ¿cualquiera puede llegar a ser un sicario? ¿Cualquiera puede llegar a caer en la tentación? Bueno, hay que tener cierto perfil psicológico también. ¿Y puntos en común, por ejemplo, en estas historias hay? Atado un poco a lo que pregunta Cairo de los perfiles y demás. Sí, la falta de culpa. El distanciamiento moral sobre lo que te sucede en el entorno, que lleva a que, por ejemplo, un sicario, en una entrevista larga, esa fue larga, como 2 horas y media, en un momento me dice, Leal, pero mire que yo le dije todo esto, yo disparé, es verdad. Dice, además, usted ya sabe, yo disparé, pero el asesino no soy yo. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, el asesino es él, dice. Se refería al que le había dado la orden. Digo, no. En todo caso, son los dos. No, dice. No, el asesino es él, yo disparé. Dice, yo nunca hubiera hecho lo que él hizo, matar al hermano. ¿De cuánta plata estamos hablando, por ejemplo? Y él cobró, en ese caso, él dice que cobró $15.000, pero en realidad cobró $35.000 pesos. Como hay otros que cobraron en algunas tizas de pasta base, en el caso de la masacre, como usted decía, en el día de los festejos de Nacional. Sí, esa persona, esa pareja, los contrataron para disparar 7 tiros a una multitud por $8.000 pesos y 5 gramos de pasta base. En 4 segundos. En 4 o 5 segundos vaciaron el cargador y mataron a una persona y dejaron heridas a 2. Ese es un poco un estándar que tenemos nosotros, ¿verdad? Cuando nos hablan de delincuencia, como bien decís vos, vamos enseguida, nuestra mirada se dirige hacia la pobreza, ¿verdad? Y hacia una cierta ignorancia y falta de empatía. Todavía tenemos todos frescos aquel incidente que tú tuviste en una de tus recorridas cuando te gritaron antichorro. Sí. Y ahí se da un intercambio de palabras en el que quien lo escuchaba atentamente. Vos estabas de un lado del mostrador, las otras personas estaban del otro lado del mostrador, pero hay un sector de nuestra sociedad que por una cuestión cultural defiende su condición de chorro, porque hay mucha gente que dice voy a trabajar cuando dice esto. ¿Cómo se trabaja? Sí, los sicarios, por ejemplo, hablan de un contrato o me pidieron un servicio, entre comillas. Así hablan de lo que hacen. Y es que le pidieron matar a fulano de tal. Esa situación ocurrió en Casaballe, y es verdad, ahí tuvimos un diálogo muy fuerte con personas que estaban sacadas totalmente. La situación, ¿cuál era? Yo había ido para reintegrarle las casas a personas que las habían sacado a punta de pistola. Y las personas que habían ocupado, algunas estaban presas, pero algunos de sus familiares habían firmado el día anterior en la justicia un acuerdo con la fiscalía que tenían que entregar esas casas a las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces las personas que eran ocupantes y que habían sacado a otros tenían que entregar las casas. Esas personas me empezaron a increpar a mí de que yo no los dejaba vivir, de que no podía ser, que iban a estar en la calle. Y aquello se había invertido la realidad. Y a mí hay cosas que no me gusta que se digan ni que se hagan porque están mal. Es decir, a mí de pesado no me van a llevar prepoteándome cuando en realidad era una locura lo que estaba pasando. La gente que había usurpado las casas se presentaba frente a las cámaras de televisión que habían ido como víctimas. Es verdad. ¿Alguna vez sentiste miedo? ¿Temiste por tu vida? Precaución. El miedo es algo que es útil para vivir. Los niños no tienen miedo. Por eso tocan el enchufe, por eso pueden tocar el fuego.
el proceso de maduración de los individuos lleva a que nosotros pasamos de no conocer al miedo, que es lo que pasa con los niños, a poder convivir con él porque nos da seguridad. Como nosotros sabemos que hay un peligro, no tocamos el fuego cuando vas madurando. Por lo tanto, lo que no hay que tener es pánico. El pánico lo que hace es paralizarte. Pero todas las personas tenemos que saber vivir con los miedos. Los que no tienen miedo son totalmente inconscientes y en general terminan muy mal porque no calibran el peligro. Está claro. ¿Pero te amenazaron alguna vez, Gustavo? Igual caminan por el medio 18 de julio y cruzan sin darse cuenta, Sí. como podría ser un chiquilín. Por eso a los chiquilines hay que enseñarles en que en la esquina tienen que parar, para eso está el semáforo. Ese proceso de maduración lleva a que saben que hay un peligro en la calle, pero uno lo puede manejar. Los que no pueden manejar el miedo, bueno, generalmente tienen problemas muy importantes de adaptación al mundo. Perdón, ¿pero te amenazaron alguna vez? Sí, varias veces, sí. Y ahí temiste por tu vida, más allá de que claramente has podido manejar situaciones muy tensas. Estabas en la boca del lobo, hablando mal y pronto, ¿no? En situaciones muy complejas. Nunca habíamos visto lo que, ¿no? Estábamos hablando de las cosas que pasaban en los palomares, de las ocupaciones de las casas. Tú ibas ahí y enfrentabas a esas personas. Estabas con los que estaban en la calle y estabas con el que estaba ocupando la vivienda. Te enfrentaste a gente muy pesada. Pero es lo que hay que hacer. Es decir, si uno tiene una responsabilidad, es un servidor público, hay una ética de la responsabilidad que hay que asumir. Si a una persona, un grupo de delincuentes los están desalojando, hay que tener claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Clarísimo. Ahí no hay duda. Entonces, bueno, evidentemente eso te cambia, te condiciona, pero yo repito, creo que el fracaso en la vida es no tomar partido, es no jugársela, no asumir. Tampoco siendo un irresponsable con lo que uno hace, ¿no? Ni exponiéndose sin sentido. Pero cuando uno tiene el respaldo del Estado y el respaldo de la ley para hacer las cosas, como fue ese caso en Casaballe, que es sintomático. Es decir, yo no concibo de que alguien que le hubiera pasado lo mismo hubiera dicho, no, bueno, entonces tratamos de conversar y que esta gente no devuelva las casas. No. Se habían firmado el día anterior, poco menos que llorando en la fiscalía. Y como apareció la televisión, se hicieron los valientes. No. Gustavo, son cobardes. Los valientes no hacen eso. No, eso sí. No le ponen una pistola en la cabeza a una persona para que se vaya de la casa. Tengo una última pregunta, porque tenemos que cerrar, y me la contestás si querés. Todo este trabajo que tú has realizado cuando fuiste director, ¿tuvo algún precio que tuviste que pagar? ¿En qué sentido? Familiar, por ejemplo. Sí, claro. Porque no veo anillo de casado, por ejemplo. Sí. No, nunca usé. Nunca usaste, está bien. Nunca usé. Yo soy muy tradicionalista. Me gusta observar. No, trae sí. Trae en la vida misma, ¿no? Pero bueno, también hay cosas que la vida te da y a veces la vida te devuelve. Y yo estoy satisfecho porque me siento que las decisiones que tomé, en todo caso, para poder defender ciertas causas, eran válidas y lo volvería a hacer. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Por esta visita. Muchas gracias. Historia de sicarios en Uruguay es el libro de Gustavo Leal de Editorial Espejo, ¿verdad? Sí, es Random House y la colección es la colección Espejo en todas las librerías. Ya es la segunda edición porque se agotó la primera. Bien. Vamos por la segunda. Yo me quiero comprar el libro. Gustavo, como ustedes saben, es sociólogo y magíster además en políticas sociales y ha hecho un profundo análisis a través de 6 entrevistas, como decíamos, 6 capítulos que tienen a los autores materiales e intelectuales de terribles asesinatos en nuestro país. Gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.